vengo de cualquier lugar, de 1000 errores atrás, de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas de tantos años de jugar por los rincones a escondidas con mis instintos de maldad. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida cae en pedazos. Trato de maquillar mis múltiples fracasos. Quise ver firmes mis pasos. Hay que reconocer que me enredé en mis lazos. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Mordiendo el polvo andaba igual, sin esperanza y sin Dios, cuando en mi gran necesidad se arrodilló mi corazón y pude volar en libertad, y pude volar sobre mis penas, sobre cadenas y aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos toca en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo
Eres el rey, lo confiesa mi ser. Eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Eres rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey. Eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Sí, Señor, tú eres ese rey que viene por nosotros. Eres el rey infinito en poder. Eres el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser. Eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Eres rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey. Eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Mi Cristo me ayudará, mi Cristo me sostendrá, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Mi Cristo me ayudará, mi Cristo me sostendrá, mi Dios. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo,
¿Cómo están, hermanos amados? Un gusto de saludarles nuevamente esta noche. Son exactamente las 21 horas y estamos dando comienzo a nuestro programa Tiempo de Gracia, así también se denomina nuestra radio y asimismo también los programas que hacemos. Estamos viendo un tiempo especial, todos lo sabemos, un tiempo complejo en muchos aspectos, pero no debemos bajar la guardia y estar siempre preparados para hacer frente a las situaciones adversas que la vida nos está presentando. Y finalmente no es la vida, sino que es el Señor que está obrando en medio nuestro. El anciano Job, cuando era increpado por su mujer respecto de mantener su integridad, le dice: recibiremos solo el bien de Dios y no el mal, porque algunos suponen que el mal como tal es obra de Satanás. Dios obra aún en las situaciones en las cuales Satanás cree tener el control. Pero nosotros, los creyentes que conocemos, sabemos y confesamos la total soberanía de Dios, sabemos claramente que detrás de todo lo que ocurre en el mundo, Dios está operando activamente. Buenas noches a quienes nos están escuchando. Ya tenemos conectado a Marlene, a Hugo, Paola Rivera, muchas gracias. Hoy ya tenemos un tema muy interesante y por favor no quiero que se resten ustedes de emitir opiniones, porque la verdad es que en mi caso personal no somos infalibles bajo ningún punto de vista y siempre hemos de exponernos al escrutinio de la palabra del Señor. La que tiene la última opinión, la que zanja las discusiones, la que raya para la suma, es la palabra del Señor. Y respecto de eso, hermanos amados, tenemos que ser plenamente conscientes. Como buenos creyentes confesamos nosotros que la palabra es divinamente inspirada, no tenemos ningún ambaje en reconocer este principio. La palabra es la palabra del Señor. Hoy día tenemos un tema que es un poco, puede ser complejo, un tema que puede ser también polémico en algunos casos, pero la intención mía particularmente es edificar. Por lo tanto, no tengo ningún interés en que nos enfranquemos en una discusión. Más bien, la idea es que cada uno de ustedes puedan aportar al desarrollo de esta conversación. Lo pueden hacer a través del chat, como lo está haciendo la hermana Selena Galás, bienvenida, como asimismo también al WhatsApp personal que tengo. Pero les señalo que siempre es más cómodo hacerlo en el chat que tiene el programa, porque puedo ir leyendo simultáneamente sin abrir otra pantalla. Así que en términos de comodidad es mejor el chat. Así que si pueden escribir al chat y dar sus opiniones al chat del programa, muchas gracias. Está Emita escuchando, también bendiciones a Emita, a su familia, a Eduardo, y a quienes también están compartiendo este programa hoy día, que nos han hecho presentes en las redes, es decir, ya sea en WhatsApp como asimismo en el chat de nuestro programa. Así que todos siéntanse bienvenidos y ya partimos. Así que el Señor les bendiga. Vamos a tener un programa entretenido y siempre de bendición. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz
Hace unos días atrás se levantó una gran polvareda en el mundo evangélico debido a las confesiones que hace un cantante cristiano. Particularmente yo no conozco su música, pero sí vi un video que dio vueltas por todos los Instagram, por todos los Facebook y por la gracia con que este muchacho cantaba al Señor. Y cantó en un programa, precisamente en el programa de Raúl Gil en Brasil. Es un niño moreno y cantó, si mal no recuerdo, la canción Agnus Dei. Y la verdad que todos quedaron sorprendidos, incluyóme también, entre los que apreciamos el talento que el niño tenía y la forma que alababa al Señor también. Pero el niño creció y era la suma de la virtud cristiana. Muchos lo veían como un hombre, como un muchacho que amaba sinceramente al Señor. Y lo llevaron por muchas iglesias evangélicas y terminó dejando a muchas personas incluso bendecidas, ¿por qué no decirlo?, dado el talento que tenía. Hace algún tiempo atrás este muchacho publicó una foto de él, ¿cierto?, de espaldas. Tiene 22 años, J.A. se llama este muchacho. Y en esta foto aparece una inscripción un tanto críptica, un tanto extraña podría ser, pero bueno, a medida que pasaron los días se fue clarificando la intención que esta foto y la leyenda que tenía. Y él estaba de espaldas a un paisaje. La foto está en Facebook, en internet, y usted puede apreciar anotando J.A. Y dice, abro comillas, Dios, solo quiero ser más comprensivo conmigo mismo. Tomando las cosas más a la ligera, siendo más optimista, escucha menos juicios y prioriza las personas que me conducen. Hay mucho por delante, continuó. Sal y ríe, señalaba, tontamente con amigos, sueña en grande, respira hondo, vuelve a conectar, bla, 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 y otras cosas tan bonitas, ¿cierto?, desde la perspectiva de los sentimientos. El tema es que este muchacho declaró que era homosexual, un cantante cristiano, y se suma a una seguidilla de grandes personalidades, por decirlo de una manera, o personas que tenían alguna significancia en el mundo evangélico y que hoy día han apostatado de la fe, se han alejado y han hecho juicios muy duros respecto de la iglesia. En algunos programas anteriores nosotros hablamos del cristianismo sentimental. Saludos a la hermana Brendita que se está conectando. Habíamos hecho una crítica a este evangelio sentimental que privilegiaba los sentimientos sobre los elementos de juicio que el evangelio tiene y que todo creyente está autorizado para utilizar. Es muy común dentro de las iglesias que te digan cuando tú haces un posteo en Facebook o lo dices en una conversación entre creyentes, que nosotros no tenemos que juzgar. La verdad es que sí, podemos juzgar. La palabra nos autoriza para eso. Y bueno, el referente que tenemos que utilizar precisamente para juzgar es la Escritura. No podemos utilizar otro elemento de juicio más que la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos amados, es necesario que nosotros miremos con atención lo que está ocurriendo en el mundo cristiano hoy día. Y este joven, a partir de esto nosotros podemos formular algunas preguntas que son necesarias. Y una pregunta un poco capciosa. Me gustan las preguntas capciosas, hermanos. Y puede ya usted comenzar a responderla, ya sea en el chat de la radio, como así mismo también en el WhatsApp de mi personal. ¿Puede alguien que tiene propensiones o inclinaciones homosexuales participar de la iglesia? Bendiciones, Esther. ¿Puede alguien que se confiese homosexual participar de la iglesia, participar de lleno, tener responsabilidades dentro de la iglesia, tomar la cena, la Santa Cena en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? En realidad estoy omitiendo algo de la información, por lo tanto, estoy siendo capcioso, lo dije claramente. Saludos, hermano Eleazar Póveda, que también nos está escuchando. La hermana Selena dice no, tajantemente. Puede una persona... Selena, omití alguna información, pero gracias por tu respuesta inmediatamente. La pregunta es, ¿alguien que se confiesa homosexual, que tiene propensiones homosexuales, puede participar
de la Santa Cena o tener responsabilidades dentro de la iglesia? Ya Selena nos responde que no. No sé qué piensa el resto de los hermanos. Voy a dejar la pregunta lanzada para que usted vaya pensándola, la mastique un poquito y vaya respondiendo. Así como J.A., este joven, talentoso joven cantante que bendijo a muchos con sus canciones cristianas y confiesa su homosexualidad. También ocurrió una crisis con Martin Sampson, que era un adorador de Hillsong. Hillsong también ha tenido este conjunto que me parece que es de origen australiano, Hillsong. Y Martin Sampson, que era un adorador, que ese es más o menos lo que hoy día se está consignando a aquellas personas que ejecutan un instrumento dentro de la iglesia y cantan al Señor, se llama. Incluso algunas iglesias le llaman ministerio de adoración. La verdad que a mí me parece un poquito extraño ese concepto de ministerio de adoración. Por lo menos bíblicamente no existe. Hay responsabilidades en la iglesia de quienes tienen que ministrar la alabanza, evidentemente, y también, cierto, pueden ser considerados como ministros propiamente tal. Eso no lo vamos a discutir porque no es un tema de relevancia entre las grandes discusiones que nosotros como creyentes debemos tener. Bueno, Martin salmista, muchas gracias, Hugo. Los salmistas, hay un famoso salmista, es apóstol y salmista profético, que tiene una tremenda iglesia acá en San Joaquín, me parece, y un hermano que hace unos cultos, pero la verdad que yo quisiera la mitad de ese talento para poder ministrar la alabanza. Pero bueno, Ramón López nos dice: no, pero me pierdo, ahí sí es por el mismo pecado o por la soberbia de no arrepentir su condición. Por ahí va la cosa, hermano Ramón. Recuerde que la pregunta es: ¿puede un homosexual, una persona que tiene propensiones homosexuales, participar de la iglesia en plena comunión, ¿verdad? Tener responsabilidades dentro de la congregación, incluso tomar la cena? Vamos a responder más adelante en la pregunta que yo mismo estoy haciendo. Entonces, este salmista, este adorador, Martin Simpson, hace algunas declaraciones. Unas declaraciones que tienen que ver con que él estaba perdiendo su fe. Él insistía que no estaba renunciando al cristianismo, pero que todavía está luchando. Ahora, una crisis de esta envergadura en alguien que tiene una responsabilidad tan notable como esta es complejo. Ahora, los casos que menciono yo son casos que han sido mediatizados por la prensa, porque son personas que son relativamente conocidas. Pero hay muchos casos dentro de la iglesia evangélica de hermanos que participaban de lleno de las actividades de la iglesia, cantaban, adoraban, dirigían los cultos, eran encargados de coro, en el caso del mundo de nuestros hermanos pentecostales, eran encargados del punto de predicación. Cristianos que eran, a decir también de este concepto muy pentecostal de nuestros hermanos, era muy lindo en el Señor, pero bueno, terminó absolutamente perdido, y conozco el caso de algunos que se han marchado de la iglesia y que nunca más volvieron. Samson, Martin Sampson, sorprendió a la comunidad cristiana en una publicación de Instagram. Instagram se está transformando entonces en el medio donde todos se están desvistiendo. Medios cristianos están diciendo que ya no son cristianos, y algunos que tienen propensiones homosexuales a través de esta red social lo están haciendo saber. Martin Simpson dice, sorprende a la comunidad cristiana, este adorador de Hillsong, dice que está perdiendo su fe, pero que en el fondo eso no le molesta mucho. En una entrevista que dio a The Christian Post hace un tiempo atrás, dice que no ha renunciado a su fe, pero que está en un terreno increíblemente estable. Samson dijo al periódico, al The Christian Post que citamos, que está luchando con muchas partes del sistema de creencias que parecen tan coherentes con la moral humana común. El problema es que este cantante en su Instagram comenzó a utilizar también ciertos conceptos promovidos por ateos reconocidos, y eso causó alguna extrañeza, por lo menos. Entonces está en un periodo de inestabilidad. Ahora, mi pregunta es: una persona
vuelvo a insistir, que está teniendo ese nivel de responsabilidades dentro de la iglesia, tenga, digamos, una crisis de fe tan profunda como esta. A mí particularmente me hace un poco de ruido. No sabría con certeza decir qué es lo que está pasando por el corazón o por la cabeza de un hombre que llevó a cientos de miles de personas a la adoración, pero hoy día está teniendo un problema. Y este señor se ha dedicado entonces, Martin Simpson, a hacer publicaciones, como señalé en su Instagram, de reconocidos apologistas cristianos, pero también citando a personas de reconocida trayectoria atea. El tercer caso es un caso que a mí particularmente me sorprendió, que es Joshua Harry. Yo creo que esto es lo que ha golpeado más fuertemente a la iglesia, además por la ligación que tenía con Coalición por el Evangelio, que estamos hablando de gente que tiene una línea teológica muy fuerte, reformada, calvinista. Y Joshua Harry también es otro que se alejó radicalmente del Evangelio. Él escribió un libro sobre sexualidad adolescente, daba conferencias, era un tipo muy, muy connotado, un pastor de una iglesia importante, y hoy día está fuera de la iglesia, se divorció de su esposa, y hoy día él ha abjurado total y absolutamente de la fe, señalando lo siguiente, abro comillas: he experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. La frase popular de esto es deconstrucción. El concepto que le da deconstrucción es un concepto filosófico. La frase bíblica es caerse, anunció Harris en Instagram hace un tiempo atrás. Según todas las medidas que tengo para definir un cristiano, no soy cristiano. Estamos hablando de un ministro quien oficiaba como ministro del Señor, para que ustedes se hagan una idea. Muchas personas me dicen que hay una forma diferente de practicar la fe y quiero permanecer abierto a esto, pero ahora no estoy allí. Ese es el problema, lo que en algún momento mencioné respecto a lo que es esta suerte de cristianismo emocional. Este pastor, Joshua Harris, ahora se está sacando fotos marchando en el Pride Parade, me parece que se pronuncia, en las marchas del desfile del orgullo homosexual. Lo hizo en Canadá, en Vancouver, menos de un mes después de que había salido de la iglesia y había entonces abjurado de su fe y había señalado que ya no era cristiano. Él pastoreaba la famosa iglesia Covenant Life en Gettysburg, Maryland, y posteó muchas fotografías él entonces con una polera del mundo homosexual, y entonces ahora pidiéndole perdón al mundo homosexual por haberlos ofendido en su momento. Nosotros no tenemos nada en contra de la comunidad homosexual. Nosotros creemos, hermanos amados, que tenemos una línea editorial, por decirlo en la terminología periodística. Y nuestra línea editorial está determinada por lo que dice la palabra. Por eso, hermanos amados, que tenemos que estar atentos. ¿Se puede entonces abandonar la fe? Muchos que militaron en la iglesia evangélica hoy día están fuera de ella. No solo abandonándola, sino que renegando muchas de las verdades que sostenían y que en su momento exponían con la más fuerte de las convicciones. Entonces, la pregunta que subsecuentemente que estamos haciendo, recuerde que hay una pregunta que está en el aire que la vamos a responder. Y la pregunta, entonces, la segunda pregunta que vamos a formular: ¿puede un verdadero creyente, regenerado, renacido mediante la palabra del Señor, que ama profundamente a Dios de corazón, caerse y no volver a levantarse nunca más? Estoy usando una analogía, la analogía de la caída. Estoy hablando de un hombre que cometió un pecado y que producto de ese pecado su andar en Cristo se detuvo. La pregunta es: ¿puede volver a levantarse, volver a reconstituirse y volver a servir a Dios con la misma intensidad y el mismo amor que tenía antes de la caída? Hay mucha emotividad instalada en las iglesias. Y no basta con una emoción momentánea, ni una buena conducta, ni una religiosidad, ni remordimiento por la culpa que nos provoca el pecado. El verdadero creyente es aquel que persevera a través de las pruebas, de su fe, de los afanes de la vida, del mundo y sus placeres. Por el contrario, podemos consignar que existe también una fe falsa, esa que nos salva, que tarde o temprano se manifiesta en apostasía.
Los falsos creyentes son tentados. Viene una prueba, ¿cierto? Una falsa doctrina y se extravían. No tienen raíz suficiente, su fruto no madura, no son nacidos de nuevo. Estaba conversando con un amigo pastor hace un tiempo atrás y me decía, mira, la mayoría de los jóvenes que tenía en la iglesia me los robó la primera línea. Es decir, muchos de los jóvenes que estaban en las iglesias evangélicas se fueron a pedir carabineros al centro de Santiago y colocando esos escudos, porque la verdad les pareció más atractivo estar haciendo una militancia social o política que servir a Cristo. El cristianismo, cuando se torna emotivo, hermanos amados, no es del todo confiable. Nuestra fe en Cristo tiene que estar depositada fuertemente sobre la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. En la historia del cristianismo podemos ver diferentes ejemplos de personas que, viviendo entre creyentes y por un tiempo comportándose como tales, es decir, como creyentes verdaderos, apostataron de su fe. El referente más inmediato que tenemos es Judas Iscariote. Pablo menciona en 1 Timoteo 1, 19 y 20 a Himeneo y Alejandro. En 2 Timoteo 4, 10 menciona a Demas. Simón el Mago en Hechos 8, 9 al 25, entre otros. En la iglesia hay muchos que parecen, pero que no son cristianos verdaderos. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacernos un examen permanente respecto de si somos o no creyentes verdaderos. El Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Gracias, Hugo Butó. Hugo Butó me dice que efectivamente un cristiano verdadero que cae en pecado puede levantarse. Amén. Amén. Pablo les recomienda a la comunidad en Galacia, a los Gálatas, dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros los espirituales o los más espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces hay un proceso de restauración cuando alguien cae en pecado, pero ojo, lo que en el original griego koinés, en el que se escribió el Nuevo Testamento, señala en el texto que estoy mencionando de Gálatas, habla de una caída ocasional, no habla de un estado de pecado. Nosotros podemos tener caídas ocasionales. Hablo de caídas ocasionales que pueden prolongarse por un tiempo, pero quiero que sepa que cuando hay un corazón rendido a Cristo y producto de las debilidades naturales de la vida, alguien cae, el Señor lo restaura. Hay perdón para aquellos que han caído y que mediante sus actos han abjurado de la fe. Sí, hay perdón. Hay perdón. Gracias, Hugo. Hay perdón para aquellos que vienen a buscar perdón a la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que es la apostasía? Recuerden que estamos viendo dos conceptos, el concepto de descarriados y el concepto de apostasía. Para muchos el concepto de descarriado es un concepto extraño, es decir, en la práctica no existen los descarriados. Es decir, los que se van y nunca vuelven, nunca fueron de los nuestros. Lo dice Judas y lo dice también el apóstol Juan. Han estado entre nosotros, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso vuelvo a decir, las actitudes emocionales que usted y yo veamos dentro de las iglesias, esa actitud de adoración, esa parada que se tiene muchas veces en la alabanza, en la predicación, hermanos, no constituye una garantía final de que alguien verdaderamente sea un creyente verdadero. No es una garantía que sea un creyente verdadero. Un creyente verdadero permanece en el tiempo. La primera prueba concreta de que alguien ama al Señor es que ha permanecido en el tiempo. Bendito el Señor. Saludo a Paulina. Saludo a Mónica, que también está en línea. Natacha, bendiciones del Señor. También está con nuestro hermano Pochito escuchándonos. Marlene también nos está escuchando. Amén. Recuerde que tenemos una pregunta en el aire. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Puede alguien que tenga propensiones homosexuales ministrar en la iglesia y tener plena comunión dentro de la iglesia del Señor? Vamos a ver si efectivamente eso es efectivo o no. Por lo pronto vamos a escuchar una linda alabanza y vamos a continuar con este interesante tema. Afligido, el mejor lugar es su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y
te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Ya tenemos algunas respuestas en razón de la pregunta que hicimos. ¿Puede alguien que tener propensiones homosexuales participar de la iglesia? Paola, Hugo Butón dice ministrar y tener plena comunión, no. Paola nos dice no debe tener responsabilidades y menos ministrar. Si renuncia a todo arrepentido, Dios puede sanar y restaurar sus vidas. Pero la verdad que hoy en día con la libertad sexual es difícil para aquellos que tienen propensión homosexual y se apoyan en la relación de amistad de Jonathan y David. Sí, muy buen tema, hermana Paola. Sí, efectivamente el mundo homosexual señala que este cristianismo alternativo entre el mundo homosexual, que había una relación extraña u homosexual entre David y Jonathan, lo que constituye una mentira sin lugar a dudas flagrante en realidad. Sí, yo creo que una persona con esas inclinaciones puede participar de la iglesia siempre que se mantenga en abstinencia y entiende que sus deseos sexuales van contra la palabra del Señor. Como asimismo también aquellos que tienen latencia en el adulterio, aquellos que tienen problemas con el alcohol.
Yo no sé si tendríamos que cuantificar el pecado haciendo una comparación si algunos son más pecados que otros. Eso a mí particularmente me produce cierto conflicto. Yo creo que aquel que tiene relaciones homosexuales es tan pecador como aquel que miente. Marlene nos dice: yo creo que sí, ya que el Señor va a hacer en él un milagro y pienso que transformará su corazón. Ciertamente creemos en el Señor. Hugo, lo leí: ministrar y tener plena comunión no, nos señala nuestro hermano Buto. ¿Qué es lo que es una apostasía? Viendo el caso de estos tres personas que mencionamos, a Martin Sampson de Hillsong, a J.A., este adorador brasileño muy joven que después de haber servido al Señor confiesa que es homosexual, y Joshua Harris, que es lo que más le ha dolido a muchos, el hecho de que este pastor haya negado y abjurado de su fe como creyente hoy día. Tenemos dos palabras entonces frente a uno, el concepto de apostasía, y el otro el concepto de descarriarse. Apostasía, del griego apostasis, es un abandono premeditado y consciente de la fe cristiana. En el Antiguo Testamento no fueron pocas las apostasías cometidas por Israel. Solo en Jueces, hermanos, hay 7 alejamientos o abjuración de la verdadera fe en Dios. Para los profetas, la apostasía era un adulterio espiritual. Si a la congregación hebrea se le consideraba como la esposa del Señor, debía guardar fielmente sus mandamientos y jamás inclinarse ante los ídolos. Jeremías y Ezequiel fueron los profetas que más, hermanos amados, enfocaron y enrostraron esta actitud apóstata de los israelitas desde la perspectiva de las relaciones matrimoniales. Es una figura que se usa mucho en el periodo profético. En el cristianismo primitivo apostólico no se desconocían las apostasías. Muchos creyentes de origen israelita, por ejemplo, sintiéndose aislados de la comunidad judía, dejaban la fe cristiana y volvían a los rudimentos de la ley de Moisés y al pomposo y grandilocuente ceremonial levítico. Entonces hay que establecer una distinción, hermanos amados, entre apostasía y herejía. La primera, es decir, la apostasía, es el abandono premeditado y completo de la fe, que es lo que hizo este pastor Joshua Harris. Muchos están orando por él, y amén, hay que orar por él, pero él ya mencionó que dejó de ser cristiano. La segunda, es decir, una herejía, es la abjuración parcial de esa misma fe, es una distorsión de esta fe. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido, que no ha experimentado la regeneración o la conversión. Las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Hermanos, es terrible. Es terrible aquellos que un día conocieron al Señor y apostataron de la fe. Fíjense lo que dice Judas 3:4. Está atento, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oja, qué fuerte lo que dice. Hay algunos que estaban destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Judas aquí? Que hay muchas personas que están dentro de las iglesias que parecen y no son. Parecen verdaderos creyentes, pero la verdad es que son motivo de tropiezo para otros. El mismo Judas, leo del 5 al 7, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, de la gran cantidad de hebreos que fueron sacados de Egipto, muchos abjuraron de su fe y cayeron muertos en el desierto. Es más, después destruyó a los que no creyeron. Y dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra clase entonces de personas de seres angélicos que apostataron, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí hay apostasía en todas sus letras. Entonces el apóstol Judas, que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice que los ejemplos de apostasía que él menciona entre los versículos 5 al 7, Egipto, los ángeles, entre los ángeles había algunos que habían permanecido en su primera morada obedientes a Dios, pero otros se rebelaron y no guardaron su dignidad y ahora están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ha sido muy debatido este pasaje de Judas. La fuente de información que empleó Judas para hacer esta declaración es algo que se ha debatido en forma permanente. Algunos creen que se puede referir a Génesis 6 del 1 al 4, cuando menciona a los hijos de Dios que cohabitaron con las hijas de los hombres, pero ahí sería quizás meternos en un tema y en un atolladero que nos costaría mucho salir. Judas utiliza material apócrifo para referenciar algunas cosas en el texto que él escribe. Material apócrifo, es decir, algunos textos que no eran considerados divinamente inspirados. Y los ángeles, Sodoma y Gomorra menciona él también que cae en esta actitud también de abandono al Señor. Recuerden que a los pies de esa ciudad vivía sobrino de Abraham, que era Lot, ¿verdad? Volvamos a Joshua Harris, uno de los representantes del movimiento de la pureza sexual en Estados Unidos, este pastor que yo les mencionaba. Él dijo de sí mismo, abro comillas, esto lo dijo él: conforme a los parámetros que tengo para definir a un cristiano, no soy cristiano. Es decir, este pastor que escribía libros y que daba charlas a jóvenes, hoy día se confiesa no cristiano. Renunció a su ministerio, se divorció de su mujer y él renunció finalmente públicamente a Cristo. Y esto cayó, como les señalé antes, como una bomba. Entonces la pregunta que tenemos que formularnos: ¿era Harris, este pastor que predicaba, que escribía libros, un auténtico creyente? Para algunos no lo es. Para otros puede estar en un estado intermedio en que el Señor lo puede rescatar. Pero bueno, lo que yo quiero dejar establecido hoy día, hermanos amados, que hay esperanza. Un creyente verdadero puede caer, pero Dios jamás lo dejará en tal estado de perdición. Hay una seguridad completa que nos da Cristo. Y quiero, por favor, leer 10 versículos que nos menciona Juan capítulo 10, donde el Señor deja establecido cuál es el lugar que los creyentes tenemos respecto de la seguridad de nuestra salvación. Y por favor quiero que ponga atención a lo que voy a leer. Dice el Señor, versículo 11 del capítulo 10 del libro de Juan: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esta es la primera pregunta. ¿Una oveja puede renunciar a su pastor, que lo conoce, que reconocen su voz? Y me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. No vamos a explicar eso ahora. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 19, estoy leyendo del 11 al 30. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí.
¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y ojo con esto, hermano amado, mire lo que dice, verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos amados, aquí pone de relieve muchas verdades vitales nuestro Señor Jesucristo. Muchas verdades importantes pone el Señor aquí. Primero, que somos parte de su redil, y Él jamás va a abandonar a su redil. Y cuando las ovejas conocen a su pastor, solo basta que oigan su voz para correr tras de Él. Pero aquí también hay una verdad relevante que es muy fuerte. Cuando los judíos le rodean y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y fíjense ustedes lo que le responde el Señor. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, en el redil hay algunos que no son ovejas del Señor, los que no creen, incluso aquellos que abjuran de su fe. Es probable, no estoy asegurándolo, que nunca hayan sido verdaderas ovejas del Señor. La seguridad eterna es obra de Dios, que garantiza que el don de Dios, la salvación, una vez que se recibe, es para siempre, hermanos, y no se puede perder. El concepto de la seguridad eterna enfatiza la actividad de Dios en garantizar la posesión eterna del don de la vida eterna. Tiene que ver con aquellos a quienes el Espíritu Santo regenera, y su veracidad no se funda en las emociones o en las experiencias, hermanos amados. Dios decidió salvarnos de una vez y para siempre. Dios decidió salvarnos de una vez y para siempre. El hermano Hugo Butó nos comparte un bello texto, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 37, dice 23. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de estos hermanos? Verdaderamente la pregunta es, ¿fueron alguna vez creyentes verdaderos? Bendito el Señor. Hermanos amados, la perseverancia es la seguridad eterna que el creyente tiene
respecto de la obra de Dios, en preservar al creyente en su salvación. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. No tenga miedo. Si usted puede sentirse un poco temeroso respecto a los ejemplos que yo mencioné, estas 3 personas, esto no es la norma para que usted pueda pensar que usted de un día para otro puede caerse y nunca volver a levantarse. No, hermanos amados, de ninguna manera. En el caso personal, quienes creemos en las doctrinas de la gracia y en lo que se conoce en uno de los puntos del calvinismo, el concepto de perseverancia de los santos, que generalmente es usado por los calvinistas, aunque en realidad no es patrimonio de los calvinistas en absoluto. La perseverancia final de los santos significa que los creyentes no pueden ni total ni finalmente caer del estado de la gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el fin y serán salvos eternamente. Pueden caer. Parece centrarse en el creyente, es el creyente quien persevera, aunque por el decreto y el poder de Dios, la seguridad se centra en Dios. Es Dios, amados hermanos, quien asegura nuestra salvación. No niega que pueda haber tiempos de recaída, pero enfatiza la necesidad de fruto demostrable a través de una vida cristiana verdadera. Algunas veces los que enfocan esta doctrina desde el punto de vista de la perseverancia niegan la posibilidad de que el cristiano pueda ser carnal, que es otra cosa que tampoco lo vamos a profundizar en este momento. Algunos, tomándose un texto bíblico, hablan de que hay 3 tipos de cristianos y puede haber un cristiano carnal. De mismo esta perspectiva, no hay cristianos carnales. Hay conversos y no conversos a la fe de Cristo. Básicamente eso. Por lo tanto, tenemos que tener seguridad. Lo que señalaba el Señor en Juan capítulo 10 nos da total y absoluta certeza. El texto que nos menciona nuestro hermano Hugo Butó también nos pone de relieve esta hermosa verdad de que el Señor va a guardar nuestros pasos permanentemente, hermanos amados. Así que en nuestro andar nosotros podemos caer, pero el Espíritu Santo siempre nos va a levantar. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? El Hijo Pródigo. El hijo pródigo volvió a la casa de su padre porque aun cuando él estaba perdido, su padre nunca dejó de ser padre y por tanto él tampoco nunca dejó de ser hijo. Así que si tú estás hoy día alejado, cualquiera que esté hoy día en esa situación de indefinición respecto a la paternidad de Dios, Dios te ama profundamente y puedes volver a Él en arrepentimiento y pedirle perdón y volver a tener la comunión con el Señor que alguna vez perdiste. Cuando hablamos de la seguridad eterna de la salvación, también hablamos de preservación y la perseverancia. En realidad, como conclusión final, es que el creyente nunca perderá su salvación. Un verdadero creyente nunca perderá su salvación. La certidumbre es que debemos tener nosotros respecto de esto. Estamos seguros en sus manos. Una salvación segura es un hecho real, independiente de que uno lo entienda así o no, de modo que el creyente posee seguridad y goce y no cierta certidumbre acerca de que puede o no ser salvo. No, hermanos amados, nosotros que hemos creído en Él, aunque tropecemos y caigamos, el Señor nos va a sostener. El pródigo, cuando va a volver a la casa de su padre, antes que él profiriera palabra alguna, se baja, sale de su asiento donde estaba sentado y corre a buscarlo. Eso era indigno de un padre, que saliera a prácticamente recoger a un hijo que lo había deshonrado, que era el caso del pródigo. Una de las verdades, si vuelvo entonces al tema, hermanos amados, una de las verdades más consoladoras de la Biblia, que la Reforma tuvo cuidado en presentar con su debido relieve, es que el verdadero creyente está seguro de su salvación final. Sean cual sean los futuros avatares que la vida nos haya de deparar, hermanos amados. ¿En qué se funda esta seguridad? ¿En qué se funda? Se funda en que el garante de esta salvación es Cristo. Y el contrato que hicimos con Dios está firmado con su sangre. Lo estoy diciendo en términos metafóricos para aquellos que no les gustan este tipo de analogías. Hermanos amados, el Señor nos ama profundamente, así que hemos de regocijarnos solamente en esto. Es su voz
forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Paso en mi andar, No importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento. Dios es fiel. Sin lugar a dudas que Dios siempre ha de permanecer fiel. No perdamos de vista esta verdad, hermanos amados, de que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre lo digo, hay algo más consolador que esto, hay algo que pueda llenar nuestro corazón más que esto, de ninguna manera. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Se me había quedado nuevamente el volumen alto de la música de fondo. Lo que decía, hermanos amados, lo repito, es que con el Señor estamos seguros. Su fidelidad es eterna. Y Él, bajo su manto vamos a guarecernos siempre. Él es hermoso, bendito. Estar en Cristo es la experiencia más profunda a la cual uno puede acceder. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. No se olvide que estos casos que citamos son casos especiales. Nosotros estamos seguros en Cristo. Amén. Si usted ha caído, el Señor le levanta hacia arrepentimiento. Y si vuelve a caer, el Señor lo vuelve a levantar. Bendito sea el Señor. Vamos a orar ya para despedir este programa y agradecer por todo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo de bendición. A los hermanos de la Iglesia Evangelio y Gracia nos reunimos el domingo en nuestro programa, en nuestro culto radial. Les digo que algunos hacen sus cultos por vía Facebook, otros por YouTube.
fanpage de Facebook también, nosotros lo hacemos a través de la radio. Esa es la forma en que nosotros hemos decidido hacerlo. Así que este domingo súmese a la sintonía de nuestra radio para que tengamos nuestro culto del Señor, para que bendigamos al Señor a las 21 horas, aparte ese tiempo, para que también estemos en su presencia. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por este don de la salvación que nos has entregado sin merecerlo. Rogamos, Señor, por este país, rogamos, Señor, por lo que está ocurriendo, rogamos, Señor, por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, Señor, a lo largo de este país. Y no solo de este país, sino también, Señor, a lo largo de nuestro continente y del mundo, Señor, en general, que está sufriendo los embates de esta terrible pandemia. Señor amado, quiero bendecirte, quiero darte gracias. Quiero orar por todos mis hermanos que participaron del culto de este programa radial. Señor amado, gracias por ello, los bendigo y te pido también, Señor, que tu mano los guarde y los bendiga, Señor. Gracias, papito hermoso. No solo hemos de reconocer que eres grande, sino que justo, misericordioso y amoroso. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Bendito sea el Señor y nos estamos escuchando el próximo domingo. Oh